Muy buenas tardes, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el complejo mitocondrial 2, la cadena transportadora de electrones. Las moléculas ricas en energía se metabolizan a través de una serie de reacciones de oxidación y finalmente producen CO2 y agua. Los productos intermediarios metabólicos de estas reacciones donan electrones a coenzimas específicas para formar las formas reducidas ricas en energía, NADH y FADH2. Estas coenzimas reducidas pueden a su vez donar cada una un par de electrones a una serie de transporte de electrones. A medida que los electrones van descendiendo a través de la cadena transportadora de electrones, pierden mucha de su energía libre. Esta energía se utiliza para desplazar protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que origina un gradiente de protones que impulsa la producción de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos explica la cadena de transporte de electrones. Nos muestra el transportador oxidado y el transportador reducido. Esto se da a cabo mediante la recepción o la donación de electrones que sabemos que provienen del NADH y del FADH, que está directamente relacionado con el ciclo de Krebs. Los transportadores de electrones de la cadena respiratoria están organizados en complejos supramoleculares incrustados en membranas que se pueden separar físicamente. Aquí tenemos una tabla que nos muestra las características del complejo 1 y 2, que el que más nos interesa es el complejo 2, succinato deshidrogenasa. Los complejos 1 y 2 catalizan la transferencia de electrones a la ubiquinona a partir de dos dadores electrónicos diferentes, NADH para el complejo 1 y succinato para el complejo 2. Las flavoproteínas contienen un nucleótido de flavina, FMN o FAT, fuertemente unido a veces de manera covalente. El nucleótido de flavina oxidado puede aceptar un electrón o dos. La transferencia electrónica se da gracias a que la flavoproteína tiene un potencial de reducción mayor que el del compuesto oxidado. La succinato deshidrogenasa tiene como grupo prostético al FAT, alflavina de dinucleótido. Esta deshidrogenasa es la misma enzima que cataliza la quinta reacción del ciclo de Krebs. Es muy importante destacar que el potencial de reducción estándar de la flavina, a diferencia de lo que sucede con el NAD o con el NADP, esta va a depender completamente de la proteína a la que esté asociada. Después tenemos lo que son las proteínas ferrosulfuradas, que en sí es el hierro que no se presenta en forma hemo, sino que está asociado con un azufre inorgánico o con átomos de azufre residuales, o con ambos al mismo tiempo. Esta participa en transferencias de un electrón, de las cuales se va a oxidar o se va a reducir los átomos de Fe que tenga la agrupación ferrosulfurada. Después tenemos lo que son las ubiquinonas, que en sí también son llamadas coenzimas Q. Estas van a tener ciertas características principales. Algunas de ellas son que es una benzoquinona liposoluble. Esto quiere decir que contiene una larga cadena lateral isoprenoide. Aparte puede aceptar un electrón transformándose en el radical semiquinona QH o dos electrones formando ubiquinol OH2. También la coenzima Q es un portador de electrones móvil, pues puede aceptar átomos de hidrógeno de la succinato deshidrogenasa, es decir, del complejo 2, y también transfiere los electrones al complejo 3 y une luego las flavoproteínas deshidrogenasas a los citocromos. Después tenemos la succinato deshidrogenasa que mencionamos anteriormente, que es una oxidorreductasa, como aparece aquí arriba. Que en sí, en el complejo 2, los electrones de la oxidación catalizada por la succinato deshidrogenasa va a convertir el succinato en fumarato. Se desplazará desde la coenzima FAT H2 a una proteína hierro-azufre y después a la coenzima Q. Hola, mi nombre es Osvaldo Reynoso Cardosa y les voy a hablar sobre la succinato deshidrogenasa. Esta se divide en dos estructuras, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. La primera parte de la membrana mitocondrial interna a matriz mitocondrial. SDHA y B son el centro catalítico del complejo. La segunda parte de la membrana mitocondrial interna. Un segmento se proyecta hacia el espacio intermembrana soluble. Tiene sitios de unión para la ubiquinona, QP, que es proximal y de alta afinidad, y QD, que es distal y de baja afinidad.
Las subunidades SDHA y B contienen los cofactores redox que participan en la transferencia de electrones hacia la ubiquinona. El complejo 2, o también conocido como succinato deshidrogenasa, es el único enzima del ciclo de ácido cítrico ligado a membrana. Aunque es más pequeño y sencillo que el complejo 1, contiene 5 grupos prostéticos de 2 tipos y 4 subunidades proteicas diferentes. Las subunidades C y D son proteínas integrales de membrana, cada una de ellas con 3 hélices transmembrana. Contienen un grupo hemo y un sitio de unión para la ubiquinona, que es el aceptor final de electrones en la reacción catalizada por el complejo 2. La ruta de transferencia de electrones desde el sitio de unión del succinato alfa y a través de los centros de hierro y azufre hasta el sitio de unión de Q tiene más de 40 angstroms de longitud. Ninguna de las distancias de transferencia electrónica individuales excede unos 11 angstroms, una distancia razonable para una transferencia electrónica rápida. Las subunidades A y B se extienden hacia la matriz. Contienen 3 centros, 2 de hierro y azufre, FAD unido y un sitio de unión para el sustrato succinato. El hemo B del complejo 2 no se encuentra aparentemente en la ruta directa de transferencia electrónica. En su lugar, podría servir para reducir la frecuencia con la que los electrones se pierden fuera del sistema, desplazándose del succinato al oxígeno molecular para producir especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno y radical superóxido. El balance global en el complejo 2 va a dar lo que es succinato más Q más 2H más estroma es igual a fumarato más 2H más estroma más QH2. Primer paso en la bioxidación de los acilgraso-CoA es catalizado por flavoproteína acil-CoA deshidrogenasa. Transferencia de electrones desde el sustrato a FAD de la deshidrogenasa. Flavoproteína transferida de electrones ETF, ubiquinona oxidorreductasa ETF y glicerol 3-fosfato desoxidado por el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. El glicerol 3-fosfato viene del glicerol liberado de la hidrólisis de triglicerol y reducción de dihidroxiacetona en la glucólisis. Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es una flavoproteína en la cara externa de la matriz mitocondrial que analiza los electrones reduciendo la ubiquinona. Mi nombre es Diana Carolina Sánchez Bojorquez y voy a realizar una explicación más gráfica de lo que ocurre en el complejo 2. Primeramente, el complejo 2 recibe electrones del FADH que está reducido. Tenemos que mencionar que la succinato deshidrogenasa también interviene en el ciclo de Krebs, transformando el succinato a fumarato. Ahora, en este paso, el FAD le va a otorgar los electrones a los iones metálicos, que van a ser los centros ferrosulfurados, los cuales van a pasar los electrones a la coenzima Q, que va a continuar el complejo 3. Y así va a seguir la cadena del transporte de electrones. Como una maquinaria, siguen y siguen. Hay que recordar que el complejo 2 no promueve el bombeo de protones de forma directa, como lo hacen los demás complejos, que son el 1, el 3 y el 4. Pero este no lo hace. ¿Y por qué? Pues esto es porque no es una proteína transmembrana y no existe un canal por el cual puedan pasar los protones. Como no hay canal, entonces no pueden pasar y no se promueve el desplazo de protones al espacio intermembranoso. La succinato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs. En el paso 6, en la oxidación del succinato a fumarato, el succinato formado a partir de succinil-CoA se oxida a fumarato por la flavoproteína succinato deshidrogenasa. El enzima contiene 3 agrupaciones de hierro-azufre diferentes y una molécula de FAD unida covalentemente. Recordemos que en eucariotas, la succinato deshidrogenasa se encuentra unida fuertemente a la membrana mitocondrial interna. Entonces los electrones pasan desde el succinato a través del FAD y los centros ferrosulfurados antes de entrar en la cadena de transportadores electrónicos en la membrana mitocondrial interna. El flujo de electrones desde el succinato hasta el aceptor final, el oxígeno, está acoplado a la síntesis de aproximadamente 1.5 moléculas de ATP por par de electrones. Esto es la fosforilación ligada a la respiración.
Recordemos que el malonato, un análogo del succinato que no se encuentra normalmente en células, es un fuerte inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa y por lo tanto su adición a la mitocondria bloquea el ciclo del ácido cítrico. La deficiencia de succinato deshidrogenasa es causada por las mutaciones de los genes SDHA, AF1, B, C y D por sustituciones de aminoácidos en la proteína. Se puede expresar en deficiencia o falta de desarrollo lingüístico, cuadriplegia espástica, distonia, debilidad muscular, miocardiopatías o en la enfermedad de Leigh o síndrome de Kearns-Sayre. Recordemos que la enfermedad de Leigh es causada por anomalías genéticas que provocan un déficit enzimático y altera la función mitocondrial. Muchas gracias por su atención.